Buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase número 1 del curso de microondas de la carrera de telecomunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Um, Muy bien. Entonces, la idea aquí obviamente, es que primero vamos a hacer un repaso de, mm, de las asignaturas previas, particularmente de radiación y onda guiada, ¿okay? Para incluir algunos conceptos nuevos que tenemos. Vamos a comenzar repasando las ecuaciones de Maxwell y vamos a agregar unos elementos nuevos como el concepto de corriente magnética, que si bien es algo ficticio, es muy conveniente para poder resolver las ecuaciones de Maxwell. Adicionalmente, pues, como estas corrientes, tanto la corriente eléctrica como la corriente magnética, son definidas en términos volumétricos, también vamos a ver que podemos de una versión para el caso de cómo se trata de corrientes superficiales o lineales a través del uso del operador delta Dirac. Vamos a repasar también los conceptos de polarización eléctrica y magnética para los distintos materiales y en particular pues vamos a repasar no solamente los materiales isotópicos, sino que vamos a comenzar a adentrarnos en los materiales anisotópicos. Como la permitividad y la permeabilidad son características del medio que vamos a estar estudiando acá, vamos entonces a ir progresivamente avanzando hacia la idea de una permitividad eléctrica generalizada, igual que una magnética, una permeabilidad magnética generalizada. Por supuesto, vamos a hacer relacionar esto con el tema de la propagación de las ondas en medios con pérdida y vamos a ver justamente, vamos a recordar un poco el concepto de la tangente de pérdida. Y vamos a finalizar con la parte de condiciones de frontera. Bien, entonces, refiriéndonos a las ecuaciones de Maxwell, pues, estas ecuaciones fueron estudiadas anteriormente, no es necesario que volvamos sobre ellas acá. Pero vamos a agregar algunos conceptos nuevos, como el de como el caso de la corriente magnética. Esta corriente magnética que tenemos por acá es simplemente um, una conveniencia matemática, es una cantidad ficticia, pero que nos permite obtener una forma simétrica, una forma dual entre las dos ecuaciones de Maxwell que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, si nosotros ahora vamos a ver cada uno de los términos que están acá, bueno, tenemos aquí que eh, el campo eléctrico o mejor dicho, su intensidad, la intensidad del campo eléctrico se expresada en volt por metro, la intensidad del campo magnético en amperes por metro, la densidad del campo eléctrico en coulomb por metro cuadrado, la densidad del campo magnético en Webb por metro cuadrado, la densidad de corriente eléctrica en amperes por metro cuadrado, la carga eléctrica, la carga eléctrica en coulomb por metro cúbico, la densidad de la carga eléctrica en coulomb por metro cúbico. Y finalmente la densidad de corriente magnética, que ya hemos dicho que es una cantidad ficticia, en volt por metro cuadrado. Estos flujos que aparecen en las expresiones están relacionados con los campos a través de las propiedades constitutivas de la materia. ¿Okay? Y esas relaciones pueden ser muy, muy complejas. Eso nos dificulta tener soluciones cerradas para los campos. Sin embargo, muchos materiales se comportan en forma lineal si consideramos situaciones no muy grandes. O sea, dentro del límite estrecho de situación, estos materiales tienen un comportamiento lineal y por tanto los denominamos materiales lineales. Pero no siempre material lineal, el espacio libre, que hemos estudiado anteriormente, ese espacio libre no existe en la naturaleza, pero nos permite obtener una primera solución cerrada al tema de la
el estudio de las ondas electromagnéticas. Entonces, en este modelo, nosotros tenemos pues que el flujo eléctrico, el flujo magnético B es igual a la intensidad de campo magnético multiplicado por una constante que denominamos μ sub 0, que es la permeabilidad magnética del espacio libre. De igual manera, el flujo eléctrico va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico multiplicada por una cantidad que denominamos epsilon sub 0, que es la permitividad eléctrica del espacio libre. Lo próximo que vamos a hacer es tratar de vincular las ecuaciones entre sí. Para ello vamos a hacer varias operaciones matemáticas. La primera que vamos a hacer, por supuesto, que vamos a aplicar la divergencia a las ecuaciones anteriores. Y vamos a aplicar algunas propiedades que ya conocemos del cálculo respecto de estos operadores. Entonces, tomemos en primer lugar la divergencia de la primera ecuación de Maxwell. Ya sabemos que la divergencia de un rotor es nula para cualquier vector, así que entonces, si yo tomo la divergencia del rotor D, que va a ser igual a 0, va a ser igual a menos la derivada respecto del tiempo de la divergencia de B, menos la divergencia de E. Y como existe la carga magnética aislada, este último término va a ser 0. Y eso además nos conduce a que la divergencia de B sea igual a 0. Si vamos ahora a la siguiente ecuación de Maxwell, tomamos la divergencia del rotor de H, que también es igual a 0, porque es una propiedad del operador. Esto nos produce que la derivada temporal de la divergencia de D más la divergencia de J, pues nos lleva a esta última ecuación. Y sabemos que la divergencia de D es la densidad de carga volumétrica, así que entonces su variación temporal va a ser igual al negativo de la emanación de J. ¿Okay? Si ahora hacemos lo mismo con el operador rotor, tomemos el rotor de cada una de las dos ecuaciones de Maxwell y en este caso vamos a utilizar pues algunas de las propiedades también que tenemos de cálculo de este operador. Entonces, en este caso, el rotor de un vector cualquiera es el gradiente de la divergencia de ese vector, en este caso el campo eléctrico, menos el laplaciano. Y aplicado del lado derecho, eso nos produciría entonces que la derivada temporal del rotor de B menos el rotor de M. Si ahora estamos considerando el modelo de espacio libre, en este espacio libre de carga de corriente, puede suceder entonces que la divergencia de E va a ser nula porque no hay carga. ¿Okay? Si no hay carga, entonces la divergencia de E es nula. También va a ser nula la corriente magnética de M. Así que finalmente, pues, lo que hacemos es sustituir el caso del rotor de B en la segunda ecuación de Maxwell, sustituimos el valor de B por su COH, ¿okay? En la segunda ecuación de Maxwell la sustituimos y finalmente obtenemos esta expresión bien conocida por todos ustedes que me dice que el laplaciano de menos mu sub 0, epsilon sub 0, elevado a segunda respecto del tiempo de E es igual a 0. Esa es la famosa ecuación de propagación que establece una relación entre el espacio y el tiempo que nos lleva al concepto de ondas en movimiento. Es decir, que a medida que avanza el tiempo, el campo eléctrico se replica en una posición diferente del espacio. Ese es el concepto de onda. A medida que pasa el tiempo, entonces ese campo vamos a conseguir los mismos valores replicados en otras posiciones del espacio. Y esa trayectoria que describe el campo eléctrico allí, ¿okay? Puede ser descrito en las coordenadas X y Z a través de una línea, y lo que vemos acá es que esta ecuación me dice que la curvatura de esa línea en 4 dimensiones es nula. ¿Okay?
Y si algo tiene curvatura nula, quiere decir que eso corresponde a una trayectoria rectilínea. Por tanto, esta ecuación que está ahí me dice que el campo eléctrico se mueve en el espacio tetradimensional siguiendo una trayectoria rectilínea. ¿Okay? Algo que ya conocemos de antes. Sin embargo, pues, muchas veces el hecho de trabajar con un número tan grande de variables, pues nos complica de alguna manera la comprensión del fenómeno físico. Nos quedamos en la parte matemática, se nos complica un poco el fenómeno físico. Entonces muchas veces debemos recurrir a simplificaciones para entender mejor el significado de las ecuaciones. Y la primera simplificación que se nos ocurre en esto es precisamente, vamos a considerar que la variación temporal es conocida. Consideramos, por ejemplo, entonces, que estamos trabajando con sinusoides. Si asumimos una variación sinusoidal en el tiempo, entonces reducimos la complejidad de la expresión anterior de 4 dimensiones a 3, nada más. Eso lo hacemos utilizando la representación fasorial. Entonces, nosotros teníamos acá que en esta representación teníamos un campo eléctrico expresado en 4 dimensiones acá, x, y z, t, pero si asumimos que la variación es sinusoidal, entonces esto lo podemos representar como lo que está al lado derecho, como la parte real de raíz de 2 para llevar la cantidad de valor eficaz, valor pico, multiplicado por una cantidad nueva que es el fasor E, que depende solamente del espacio de x y z, multiplicado por E a la j omega c. Entonces, en esta representación, podemos convertir nuestras variables que están en 4 dimensiones a una representación en 3 dimensiones nada más. De esa manera, pues, tenemos una simplificación. Lo que aquí hemos indicado para el caso del campo eléctrico también será aplicable al caso del campo magnético. Y a su vez también para el flujo, para las corrientes e inclusive también para las cargas. Entonces, si utilizamos la representación fasorial, pues vamos a reescribir las ecuaciones de Maxwell ahora en fasores y escribimos esto también de la manera más o menos familiar para ustedes. Tenemos entonces ahora que rotor de E va a ser igual a menos j omega b, porque hemos reemplazado la variación temporal por una multiplicación por j omega, menos m, y la segunda ecuación será rotor de h igual a j omega d más j, y lo mismo con las demás expresiones. Y solamente que ahora tenemos que tener en cuenta que todas las cantidades que aparecen indicadas en pantalla son fasores ahora, ¿sí? Son cantidades que están expresadas en 3 dimensiones y no en 4. Bien, ahora el siguiente tema es que estas corrientes que aparecen del lado derecho, las corrientes magnética y eléctrica, son densidades volumétricas que tienen dimensiones respectivamente de volt por metro cuadrado y ampere por metro cuadrado. En muchas ocasiones es necesario convertir estas corrientes volumétricas en corrientes laminares de línea o inclusive en dipolos elementales. Y para ello hacemos uso de funciones de delta Dirac. En esta gráfica que tenemos acá, nosotros vamos entonces ahora a mostrar pues un poco cómo es que podemos utilizar la delta Dirac para convertir de una representación a otra. Fíjense, en el caso de la figura A que tenemos acá, tenemos una corriente eléctrica o una corriente magnética expresada, por supuesto, en términos de X y Z, ya que estamos trabajando con cantidades fasoriales. Entonces, lo que vamos a hacer es qué pasa si yo tuviese que la corriente existiese nada más que en un plano, como en el caso de la figura B. Bueno, si la corriente solamente existe en el plano, nosotros podemos convertir esta representación a la representación volumétrica utilizando la delta Dirac. Entonces eso quiere decir que la corriente va a ser nula
en todos los puntos del espacio, excepto en el plano. ¿Okay? Y eso lo representamos, pues básicamente, como usted indicaba acá, por ejemplo, si el plano está ubicado en z igual a z sub 0, si este nivel que está acá fue a nivel z sub 0, y la corriente puede variar en las direcciones x y y, entonces nosotros podemos reescribir la corriente volumística J como una corriente superficial. Entonces, S de XY, nada más, ¿okay? Multiplicado por una alta de Z menos Z sub 0. La corriente superficial va a tener dimensiones de amperes por metro de ancho, y la corriente volumística sigue teniendo dimensiones de amperes por metro cuadrado. Entonces lo que sucede es que la alta de Dirac aquí tiene dimensiones de metro a la menos 1. Con el mismo razonamiento nosotros podemos ahora considerar entonces el caso de una línea. Supongamos entonces que esta corriente, ya sea corriente eléctrica, corriente magnética, solamente existirá a lo largo de una línea. Por ejemplo, consideremos que la corriente está circulando a lo largo de una línea que está en la dirección del vector unitario del eje de las X, por ejemplo. Vean lo que está en el dibujo. Entonces tendríamos que la corriente tendría un valor, digamos, I sub 0 por el vector unitario y tiene dimensiones de amperes. Eso quiere decir que la corriente para cualquier punto del espacio, excepto en la línea, ¿okay? Para cualquier punto del espacio se va a hacer 0. Entonces lo representamos utilizando dos delta Dirac, una delta Dirac para el eje de la Z y otra para el eje de la Y. De manera que solamente va a haber variación a lo largo del eje de las X. Entonces, como ustedes lo ven acá, la densidad volumétrica J va a ser igual a esta corriente I sub 0 de X por el vector unitario multiplicado por 2 delta Dirac, delta de Y menos Y sub 0 y delta de Z menos Z sub 0. Y nuevamente, la corriente volumétrica tiene dimensiones de amperes por metro cuadrado, pero la corriente en la línea solamente tiene dimensión de amperes, porque en este caso estamos considerando que las delta Dirac tienen dimensiones de metro a la menos 1. Y finalmente, pues con el mismo razonamiento lo llevamos al caso puntual. Entonces aquí tenemos un dipolito que existe solamente en un punto del espacio. Entonces, de nuevo, habrá un valor, en este caso un dipolo, se representa, perdón, por su momento, ¿sí? Y entonces esto tiene dimensiones de amper metro, corriente por una longitud, en este caso L, que tendría allí una L elemental para el caso del dipolo eléctrico, que está acá, el número sería para el caso del dipolo magnético. Y ahora tendríamos tres delta Dirac, una para la X, otra para la Y y otra para la Z. Ajá. ¿Qué pasó aquí? Ok. Pues vamos a escribir la ecuación de propagación. Entonces, seguimos trabajando en el espacio libre. Entonces, vamos a sustituir los fasores en la ecuación de Maxwell que habíamos puesto anteriormente. Resolvemos la ecuación de Maxwell y finalmente tenemos la familiar ecuación de propagación que, como se escribe en forma de fasores, la conocemos precisamente como ecuación de Helmholtz. ¿Okay? Que me dice entonces que el laplaciano de más omega cuadrado en su 0 x en su 0 es igual a 0. Y nuevamente, estamos considerando entonces una onda que se desplaza a una velocidad que será el inverso del coeficiente de E en el segundo término, en raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, eso nos va a ser entonces que esa velocidad va a ser igual a 1 sobre la raíz de x no sub 0.
Y nuevamente, esto me dice que la curvatura total de la trayectoria es nula, por tanto se trata de una onda que se propaga en línea recta. Vamos a ir un poco ahora al caso de medios reales. ¿Okay? El medio que tenemos anteriormente es un medio muy simple, un espacio libre de cargas de corriente. En realidad, cuando tratamos con medios reales, pues las relaciones constitutivas son un poco más complicadas, porque ahora estos campos interaccionan con la materia. ¿Okay? De nuevo, vamos a tratar de utilizar medios simples. En este caso, vamos a trabajar con medios lineales para esta consideración, a menos que se diga lo contrario. Ok, entonces consideramos un material dieléctico. Si yo tengo un material dieléctico y aplico un campo eléctrico, esto va a producir una polarización de los átomos o de las moléculas. ¿Okay? Entonces eso va a producir dipolos eléctricos y esto va a producir un incremento en el flujo eléctrico en ese material. Entonces esta polarización adicional recibe el nombre de polarización eléctrica y lo vamos a representar por un vector P sub E. Entonces, el flujo eléctrico total será el valor de espacio libre, epsilon sub 0 E, más esta polarización adicional P sub E. Y si se trata entonces de un medio lineal, esta polarización está relacionada linealmente con el campo eléctrico, así que entonces nosotros tendríamos que la polarización P sub E va a ser igual a epsilon sub 0 G sub E por el campo eléctrico E. G sub E es una cantidad compleja, o sea, tiene parte real y parte imaginaria, y recibe el nombre de susceptibilidad eléctrica. Entonces, el flujo total va a ser epsilon sub 0, el valor de espacio libre, multiplicado por 1 más G sub E por E. Y ese conjunto, ese coeficiente total del campo eléctrico, lo denominamos epsilon, que sería la permitividad eléctrica del medio. Y como ya dijimos anteriormente, ya que la susceptibilidad es una cantidad compleja, también lo que va a suceder es que esta epsilon que tenemos acá, esta permitividad del medio, va a ser también una cantidad compleja. Entonces va a tener una parte real y una parte imaginaria que hemos puesto allí en pantalla como epsilon prima y epsilon segunda. ¿Okay? Y eso ya sabemos es igual a epsilon sub 0 por 1 más I sub E. Muchas veces el término en paréntesis le damos el nombre de permitividad relativa del medio, valor relativo al del espacio libre. Entonces, muchas veces ese término lo indicamos como epsilon sub R. Digamos ahora la situación, si el material es conductor, permite que circule corriente eléctrica a él, pudiésemos relacionar esta corriente circulante con el campo eléctrico, y si asumimos que el material es un material lineal, pues esta corriente será simplemente una constante sigma multiplicado por el campo eléctrico. Esta cantidad sigma es un número real en este caso. ¿Okay? Y entonces nosotros vamos a tener una corriente circulante que es proporcional al campo eléctrico. Entonces, eso después lo podemos juntar, todos esos efectos, como vamos en la siguiente situación. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es, bueno, vamos a sustituir esto en las ecuaciones de Maxwell. En este caso vamos a sustituirla en la segunda ecuación de Maxwell, esta relación constitutiva que acabamos de ver ahorita, para el material dieléctrico parcialmente conductor. Entonces tendríamos que K de H va a ser igual a J omega D más J, eso ya lo teníamos anteriormente, y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir tanto D como J por las expresiones que teníamos en la lámina anterior. Así que sería entonces que el rotor va a ser igual a J omega epsilon E
más sigma E. Y podemos sacar el factor común. Bueno, primero vamos a separar epsilon en su parte real y parte imaginaria. ¿Okay? Epsilon prima y epsilon segunda. Y luego vamos a sacar factor común el campo eléctrico para dejar solamente entonces la última expresión que está ahí. Tenemos entonces que J de H va a ser igual a J omega por epsilon prima menos J epsilon segunda menos J sigma sobre omega como coeficiente de E. Esto nos lleva a la siguiente situación, que el término imaginario, o sea, la suma de sigma más omega epsilon segunda, puede considerar entonces ahora como una conductividad total efectiva. Y si relacionamos esto con la parte real, vamos a obtener una cantidad que denominamos la tangente de pérdida, tangente delta, que va a ser entonces el cociente de ese omega epsilon segunda más sigma sobre omega epsilon prima, ¿verdad? Y el detalle importante es que este es un parámetro importante para describir ciertos materiales de microondas. De hecho, muchas veces es un valor que nos dan los fabricantes. Cuando yo estoy considerando un material para utilizar en microondas, muchas veces, pues, más que los valores individuales de epsilon y sigma, trabajo directamente con el valor de la tangente delta que me la da el fabricante. Bien, el siguiente paso, tratando de ir hacia materiales más generales, es hacer una diferenciación entre los medios isotrópicos y anisotrópicos. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el vector de polarización eléctrica, que es la dirección del campo eléctrico, entonces dijimos que asumimos que el vector de polarización estaba alineado con el campo eléctrico. ¿Okay? Eso es un material que se denomina isotrópico, es decir, que la polarización eléctrica que se produce en el material tiene la misma dirección del campo eléctrico de excitación externa. Entonces, en este caso, la permitividad que hemos mencionado anteriormente, que nos relaciona al flujo eléctrico con el campo eléctrico, es simplemente un escalar. ¿Okay? No estoy diciendo que sea una constante, estoy diciendo que es un escalar. Es decir, el valor de la permitividad puede variar de un punto al otro del espacio, como sucede en el caso de los materiales inhomogéneos. Pero un material inhomogéneo sigue siendo isotrópico. Muy bien. El siguiente paso es que hay algunos materiales en los cuales esto no ocurre. Ahora va a suceder entonces que yo tengo un campo eléctrico que está excitando el material y la polarización que se produce en todo el material no está alineada con el campo eléctrico, sino que tiene una dirección diferente. Entonces ya no es posible, en este caso, considerar la permitividad como un escalar, sino más bien tiene que ser un tensor cartesiano de segunda clase. ¿Ok? Y entonces pudiésemos escribir el flujo eléctrico con relación al campo, entonces ahora como una operación tensorial. Diríamos entonces que las tres componentes del flujo eléctrico se van a obtener en la multiplicación de esta matriz, que es un tensor, multiplicado por las tres componentes del campo eléctrico. Y esta matriz pues la escribimos usualmente de esta manera, es decir, escribimos la epsilon, pero ahora encerrado en corchetes para indicar que es una matriz. ¿Okay? Eso que yo acabo de escribir para el caso del campo eléctrico también ocurre con el caso de los campos magnéticos. ¿Okay? Entonces, en este caso, hay materiales en los cuales la polarización magnética, o también llamada magnetización, no está alineada con el campo magnético de excitación. ¿Okay? La polarización magnética se representa por un vector P sub M, así como anteriormente teníamos P sub E para el caso eléctrico, ahora lo tenemos para el caso magnético, lo representamos por el vector P sub M. ¿Okay? Y si el material es lineal, pues será simplemente un coeficiente G sub M por H. ¿Okay?
esa cantidad ISOM se denomina susceptibilidad magnética y igualmente puede tener parte real y parte imaginaria. ¿Okay? Entonces, si ahora juntamos esto con el valor de espacio libre, tendríamos que el flujo total, flujo magnético total, va a ser U sub 0 por 1 más I sub m por H. Y de nuevo, esa cantidad, entre paréntesis, la denominamos mu, la permeabilidad magnética del material. Nuevamente, con las mismas consideraciones anteriores, esta mu puede ser un escalar para el caso de materiales isotrópicos o un tensor en el caso de materiales anisotrópicos. Y adicionalmente también puede ser una cantidad compleja, es decir, que tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, estas son las cantidades que hemos tenido y que relacionan el flujo con los campos, las podemos sustituir en las ecuaciones de Maxwell para tener finalmente una ecuación de onda. ¿Okay? Normalmente, pues esta ecuación se resuelve en forma lineal si considerar la fuente y luego agregamos las condiciones de frontera que sean necesarias para ello. Okay. El último punto para la clase de hoy es el tema de la interfaz. Consideremos entonces qué pasa cuando yo tengo una interfaz entre dos medios. El problema cuando yo tengo una interfaz es que ya no es posible utilizar la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell. ¿Por qué? Porque hay una discontinuidad al pasar de un medio al otro. Y si yo tengo una discontinuidad espacial, las derivadas espaciales se van al infinito, como decimos acá. O sea, son indeterminadas. Así que entonces no se puede resolver las ecuaciones de Maxwell en la frontera. Lo más que yo puedo hacer es relacionar las cantidades a ambos lados de la frontera. ¿Okay? Y para ello, entonces, lo que hacemos es utilizamos la forma integral de las ecuaciones de Maxwell. Y entonces nos permite esto relacionar los campos a ambos lados de la frontera. Esta consideración la podemos utilizar tanto en la representación en 4 dimensiones como en 3 dimensiones. ¿Okay? Lo que va a suceder acá es que en el caso de las interfaces, vamos a ver que los resultados van a producir entonces una distribución de carga o de corriente concentrada en forma diferencial en la interfaz. ¿Okay? Y por esa razón entonces es que nosotros hemos introducido los conceptos de funciones impulsivas como la de Dirac para poder relacionar estas corrientes en las interfaces. ¿Okay? Entonces, bueno, consideramos en primera instancia la interfaz entre dos medios, medio 1 y medio 2. Y vamos a considerar los flujos. ¿Okay? Vamos a tratar de ver entonces qué pasa con los flujos cuando yo paso de un medio al otro. ¿Okay? Vamos entonces a considerar que en esta interfaz existe una distribución de carga ρ sub S. Por lo mismo que dije anteriormente, esto solamente existe en ese plano, en la interfaz. Y es nulo, por supuesto, fuera de ese ámbito. Nuestro problema entonces es poder relacionar ahora los flujos a ambos lados de la interfaz. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a utilizar el teorema de Gauss. Entonces, para evitar utilizar expresiones con diferenciales, aquí trabajamos entonces ahora con integrales. ¿Okay? Entonces consideremos un volumen de integración que sea ese cilindro que está indicado acá. El cilindro tiene una altura h, tiene una base con un área delta sub s. Y nosotros vamos a tener acá un vector unitario n que es perpendicular a la interfaz que denominamos el vector normal a la superficie. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a integrar el flujo. ¿Okay? Nosotros sabemos entonces que si integramos esta densidad de flujo por área, por el área, esto va a ser igual a la carga encerrada.
Entonces, así que yo tendré entonces que poder sustituir esta integral de volumen que está aquí adentro, que es la que abarca la carga, la vamos a relacionar con una integral de superficie, en la superficie de este cilindro, ¿verdad? Y vamos a ver la siguiente cosa. Obviamente yo tengo que multiplicar la densidad por hacer producto interno, esto por el vector de superficie. Si solamente tengo estos flujos de su N2 y de su N1, ¿okay?, perpendiculares a la superficie, cuando yo haga el producto interno, puedo suceder que el producto de su N por las bases va a ser el producto de la de su N por el vector normal N, y bueno, por delta S que está acá. Y esto va a ser simplemente el producto del módulo de su N por el módulo de N, que es 1. ¿Okay? Y entonces, la integral de superficie acá será simplemente de su N2 por delta sub S en esta cara. En el caso de la cara de abajo, va a suceder que el vector normal está apuntando en la dirección opuesta y por tanto el producto de la componente, el flujo por el vector normal va a ser igual a menos 1, o sea, menos de su N por delta S, ¿okay?, porque es la misma cantidad arriba y abajo. ¿Y qué pasa con las áreas laterales? Las áreas laterales, el flujo es nulo, porque va a ser perpendicular, la de su N, ¿verdad?, va a ser perpendicular al vector de superficie en los lados laterales. Así que entonces, por el lado lateral del cilindro no aportan nada al flujo en lo que se refiere a la componente normal de su N, ¿okay?, del flujo eléctrico. Otra de las cosas que tendríamos es que había la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si el flujo no está alineado con el vector normal? ¿Qué pasa con las otras componentes? Bueno, lo que va a suceder es que si nosotros comenzamos a reducir la altura de este cilindro, ¿verdad?, cualquier contribución adicional que venga por los lados va a tender a cero, porque el área de los lados también va a, a tender a cero. ¿Okay? Así que solamente nos vamos a quedar con estas dos tapas, con la tapa de arriba y la tapa de abajo. Entonces, lo que tenemos acá expresado en ecuaciones, lo dije anteriormente en el caso gráfico, bueno, ahí lo tienen ustedes en la ecuación. Entonces tenemos acá que la integral de volumen es la divergencia de D, que es ρ, ¿okay? Esto sería la carga eléctrica encerrada dentro del volumen, va a ser igual a la integral de superficie del flujo por de su S. Y como decimos acá, las paredes laterales no aportan a la integral en la medida que la altura la hace muy a cero. ¿Okay? Entonces, el área de la base del cilindro apunta en la dirección del vector normal en el medio 2, pero en la dirección opuesta en el medio 1. Y finalmente, pues entonces tendríamos que el término de la izquierda se va a reducir exclusivamente a la diferencia delta S por D sub N2 menos delta S por por D sub N1. Digamos que tenemos del lado derecho. Del lado derecho nosotros vamos a tener acá que esta ρ va a ser igual, ya sabemos, a través de la utilización de la delta Dirac, va a ser igual a una densidad de carga superficial ρ sub S por una delta de Dirac, que tiene como argumento la dirección, la magnitud de medida respecto de la normal a la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder allí? En la medida en que igualmente hacemos tender la altura a cero, lo que va a ocurrir es que el valor que nos va a quedar aquí en esta integral, vamos a sacar el valor de ρ sub S fuera de la integral, y lo que nos quedaría entonces sería una integral de línea, ¿okay?, en la dirección perpendicular a la superficie, y esa integral
va a ser igual a 1 porque el argumento es una delta de Dirac. ¿Okay? O sea, la integral de una delta sobre su argumento es igual a 1. Por tanto, entonces nos quedaría del lado derecho, perdón, se me olvidaba delta S, el área. ¿Okay? Entonces, nos queda que el término del lado derecho va a ser delta S por rho sub S, por 1, porque era la integral de la delta de Dirac. Si nosotros, pues entonces, simplificamos el término delta S a ambos lados de la expresión, finalmente obtenemos entonces que la diferencia de los flujos, de las componentes normales del flujo, va a ser igual a la carga superficial. ¿Okay? Que es lo que tenemos acá. Entonces, para enfatizar que se trata exclusivamente de las componentes normales, lo que hacemos justamente es hacemos esta multiplicación, este producto interno de el vector normal a la superficie por la diferencia de los flujos y ahora expresado en cualquier dirección. Ya el producto interno va a seleccionar exclusivamente las componentes normales para él. Bueno, esto que está aquí podemos explicarlo igualmente para el caso magnético, pero como en el caso magnético no existe ninguna carga magnética aislada en la interfaz, entonces eso va a ser igual a 0, lo cual significa que las componentes normales del flujo magnético son continuas a través de la interfaz. ¿Okay? El valor en el medio es igual al valor en medio de la componente normal. Las componentes tangenciales sí pueden ser diferentes. Ok, ya estudiamos el caso de las componentes normales de los flujos. Ahora vamos a ver las componentes tangenciales de los campos. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el teorema de Stokes, ¿okay? Y vamos a utilizar la integral de circulación. Esto ya ustedes lo hicieron en campos electromagnéticos y creo que también lo repetimos en radiaciones. Así que entonces, bueno, damos entonces el repaso. Lo que vamos a considerar ahora entonces es que tenemos una interfaz entre medio 1 y medio 2 y vamos a considerar que en esa interfaz existe una corriente magnética acá. ¿Okay? El esquema es idéntico por el caso de que aquí fuera una corriente eléctrica y aquí estuviéramos hablando de campo magnético. ¿Okay? La aducción la estoy haciendo por el caso del campo eléctrico para trabajar con esa cantidad nueva que hemos introducido con el caso de la corriente magnética. Entonces consideremos ahora una trayectoria como esta que está aquí, una trayectoria C, que se mueve paralelamente a la interfaz entre los medios, o sea, que se mueve en la dirección tangencial y que usa en los extremos acá entre los dos medios. Entonces, la idea es que ahora nosotros vamos a hacer una circulación del campo eléctrico a lo largo de esta curva, de esta trayectoria cerrada, ¿verdad? Que tiene un largo delta L en el dibujo y una altura h. Y de nuevo, como en el caso anterior, vamos a reducir la altura h a 0, o sea, lo vamos a hacer un valor muy chiquito. Y adentro de esto, lo que vamos a tener es entonces una corriente magnética superficial M sub SN, la cual ya de la misma forma anterior la relacionamos a través de una delta Dirac con el valor volumétrico. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Stokes? Entonces, que la circulación del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada C va a ser igual a la integral de superficie de las corrientes encerradas. Entonces, tengo ahora en este caso, tengo una corriente magnética acá. ¿Okay? Y aquí tenemos un flujo magnético, B, o sea, va a tener un flujo, una densidad de flujo multiplicada por el área, va a ser el flujo total que yo voy a tener aquí adentro.
y aquí voy a tener pues, la corriente magnética total obtenida por la integración de la densidad de corriente por el área de la encerrada por la trayectoria. ¿Okay? Bueno, la primera cosa que nosotros vamos a tener entonces es consideremos los dos términos. Fíjense que si hacemos tender h a 0, la primera integral, esta b, se desvanece. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que esta b es finita. Así que entonces al reducirse el área a 0, esta b que es finita multiplicada por 0 da 0. ¿Okay? O sea que entonces lo que va a suceder es que este primer término es nulo. Sin embargo, debido a aquí la corriente magnética superficial contiene un término delta Dirac, esta integral no es nula. ¿Okay? Entonces, si existiera esa corriente magnética superficial, M igual a, la corriente magnética superficial M, que va a tener una corriente magnética que va a ser M sub S por la delta de H, donde H es la altura con respecto a la interfaz. ¿Ok? Y de la misma manera, pues entonces, al hacer esa integral, tendiendo con la integral sobre h, de la delta de h, pues eso va a ser igual a 1, de manera que en el término de la derecha lo que nos va a quedar es exclusivamente el largo, delta de L, por M sub S, para esta integral que está del lado derecho. Y el lado izquierdo, pues ya hemos mencionado que solamente van a contribuir las componentes tangenciales. Entonces va a quedar entonces ST1 menos ST2, bueno, multiplicado por el largo, ya que las componentes normales van a ser nulas. O sea, cuando delta H tienda a 0. No va a haber ninguna contribución por las componentes normales. De nuevo, entonces, finalmente, tenemos que podemos escribir esto de forma vectorial como SU2 menos SU1, términos generales, ¿ok? Pero producto cruz con el vector normal a la superficie. De esta manera, entonces, solamente en esta expresión solamente va a quedar las componentes tangenciales en esta operación. Y eso lo estamos igualando, obviamente, a la componente tangencial del campo magnético. Pero un detalle adicional, y es que debido a este producto cruz, estas cantidades están separadas 90 grados en el espacio. Por tanto, lo que sucede entonces es que la corriente magnética superficial está a 90 grados de los campos eléctricos superficiales. El mismo razonamiento se puede obtener para el caso de corrientes eléctricas y campos magnéticos. Entonces tenemos acá que tendríamos una expresión similar, tendríamos que el producto cruz del vector normal a la superficie por H2 menos H1 va a ser igual a la corriente superficial. Tomen ustedes en cuenta que entre las dos expresiones hubo un cambio en el orden de la multiplicación, y eso es porque, recuerden que en las ecuaciones de Maxwell, entre la primera y la segunda ecuación hay un cambio de signo. Entonces, ese cambio de signo se puede lograr aquí simplemente cambiando el orden de la multiplicación. Y de nuevo, cosa que ya ustedes también saben, es que va a suceder que estos campos magnéticos tangenciales van a ser perpendiculares a la corriente eléctrica superficial. ¿Okay? Esta corriente eléctrica superficial se define de la misma manera utilizando una delta Dirac, ¿okay? Como hemos visto anteriormente, tiene unidades de amperes por metro de ancho, ya que la delta Dirac tiene dimensiones de metro a la menos 1. ¿Okay? Ahora, que ya tenemos una visión general de esto, vamos a estudiar algunos casos particulares. Consideremos entonces ahora la interfaz entre dos dieléctricos. Dos dieléctricos ideales sin pérdida. Entonces, si los dieléctricos son ideales, no va a haber corriente superficial, tampoco va a haber carga entre ellos, porque no se pueden mover las cargas, ya que no hay corriente para que se puedan desplazar estas cargas. ¿Okay? De manera que entonces, lo que va a ocurrir aquí es que aplicando las consideraciones anteriores, nos quedaría entonces que las componentes normales del flujo, o sea, las primeras dos ecuaciones,
Las componentes normales del flujo eléctrico y el flujo magnético son continuas a través de los medios, ¿ok? De los flujos. Las componentes tangenciales de esos flujos pudieran ser distintas de cero, pero las componentes normales de los flujos son continuas, son iguales en ambos medios. En tanto que las componentes tangenciales de los campos también son continuos. Fíjense entonces que n por S1, el vector, ¿no? Va a ser igual a n por S2. Es decir, que las componentes tangenciales del campo eléctrico van a ser iguales a ambos lados de la interfaz. Lo mismo que sucedería con las componentes del campo magnético. ¿Okay? Y eso va a ser importante para nosotros cuando consideremos precisamente la interfaz entre dos dieléctricos ideales. Ahora veamos un caso, digamos, opuesto. Ahora ya no se trata de un dieléctrico, ahora se trata de un conductorio. Vamos a asumir un conductor perfecto. Así, vamos a asumir que la conductividad es muy elevada. Entonces, el medio conductor no va a existir campo y la conductividad es definida para que no va a existir campo dentro del conductor. Igual que tampoco va a existir la corriente superficial en SOS. Lo único que va a quedar es una carga que puede estar depositada en la superficie del conductor y una corriente superficial que es necesaria para poder satisfacer las condiciones de frontera en este caso. Entonces, pues si aplicamos esto acá, nos quedaría en las mismas consideraciones anteriores, que ahora en el caso del medio 1, la componente normal del flujo eléctrico va a ser igual a la carga superficial. La componente normal del flujo magnético va a ser igual a cero. No existe componente normal del flujo magnético en este caso. ¿Ok? Por otro lado, respecto a las componentes tangenciales de los campos, nos creeríamos entonces que la componente tangencial del campo eléctrico sería igual a cero. Pero la componente tangencial del campo magnético va a ser igual a J sub S. ¿Ok? Esta condición la conocemos como pared eléctrica y decimos entonces que las componentes transversales del campo están en cortocircuito. ¿Okay? Imaginémonos esto circuitalmente. Entonces, si yo tengo un cortocircuito, sobre ese cortocircuito puede pasar una corriente eléctrica, pero no hay diferencia de potencial, ¿verdad? Si hacemos una equivalencia del campo eléctrico con voltaje, ¿okay? Para efectos circuitales, nada más para que se lo imaginen ustedes. Entonces, no va a existir voltaje allí, a pesar de que haya corriente. Bueno, es la misma situación acá. Aquí hay una corriente que está ocurriendo en la interfaz, pero no hay campo eléctrico. ¿Okay? Entonces se dice que esto es un cortocircuito, ¿okay? Lo que tenemos allí. Y esta condición la denominamos pared eléctrica. De la misma manera, pudiéramos plantearnos el caso dual en el cual se desvanece la componente transversal del campo magnético, pero sí hay una componente transversal de campo eléctrico. ¿Okay? Diríamos que esto sería equivalente a un circuito abierto. Y ya que le hemos dicho que la pared eléctrica le hemos dicho que es un cortocircuito, esto sería entonces un circuito abierto. Es decir, en un circuito abierto no hay circulación de corriente, pero sí hay una diferencia de potencial. ¿Okay? Esta condición se denomina pared magnética. Estrictamente hablando, no es una condición que existe en la vida real, pero es muy conveniente para resolver ciertos problemas de electromagnetismo. Entonces, en este caso, lo escribiríamos formalmente como que la componente normal del flujo eléctrico va a ser igual a cero, porque no hay carga superficial acá. La componente normal del flujo magnético también es igual a cero, es simplemente porque no existe la carga magnética aislada. Pero la componente tangencial del campo eléctrico sí va a existir y es igual a menos la corriente magnética superficial,
y está a 90 grados de ello por causa de este producto externo. Y no va a existir componente tangencial del campo magnético. Finalmente, para completar cualquier estudio que nosotros hacemos en la vida real, pues tenemos que considerar que nuestras ecuaciones, en principio, pudieran ser, entre comillas, válidas hasta el infinito. Sin embargo, sabemos que eso no es posible en la vida real. ¿Okay? Entonces tenemos que establecer una forma de acotar, de limitar nuestras soluciones matemáticas a las situaciones físicas reales. Entonces, tenemos el problema, entonces, como se trata de problemas que contienen una o más fronteras infinitas, como el caso de las ondas planas infinitas o líneas de transmisión terminadas, tenemos que proveer una condición para resolver esos campos en el infinito. Eso también lo estudiamos en radiación y ondas guiadas, pero volvemos a traer acá. ¿Okay? Esta condición se denomina condición de radiación y está basada más bien en leyes de conservación de la energía que obliga a que los campos en el infinito se desvanezcan. ¿Okay? De esta manera, entonces, esto lleva a que los campos solamente pueden propagarse en la dirección hacia adelante. No consideremos onda reflejada. Recuerden que estamos asumiendo que el medio es infinitamente, se tiende hacia el infinito. Entonces, en este caso no tenemos onda reflejada. Porque si hubiese una señal viajando en dirección opuesta, debería provenir de una fuente de dimensión infinita, lo cual, por supuesto, no existe físicamente. Muy bien, entonces, de esta manera, hemos hecho un breve repaso de las asignaturas anteriores. Con esta primera clase nos estamos preparando para los conceptos que vamos a estar introduciendo en el resto del semestre y, como ustedes puedan haberse dado cuenta, hemos introducido algunas cantidades ficticias que nos ayudan a resolver simplemente problemas matemáticos. La actividad lo utilizamos como unas variables intermedias para simplificar la parte de cálculo, pero luego tenemos que llevarlo a la vida real y haremos desaparecer esas cantidades infinitas de ahí.